La mayor parte del periodismo encubierto se hace estudiando. Antes de raparme la cabeza y grabar con una cámara oculta mi primer skin, acudí a los expertos de la policía. Antes de entrar por primera vez en un burdel, asistí a un montón de seminarios sobre prostitución. Antes de poner un pie por primera vez en una mezquita, estudié árabe y me matriculé en todos los cursos sobre terrorismo internacional que se impartían. Antes de hablar por primera vez con un narcotraficante, asistí a todos los cursos sobre blanqueo de dinero que se impartían. Leer, estudiar, formarte con los mejores especialistas es fundamental para el periodismo encubierto. Y no me refiero solo a reunir un montón de documentación sobre el tema. Cuando trabajas encubierto, vas a depender única y exclusivamente de tus recursos y de tu capacidad de improvisación para poder solventar cualquier problema o situación que se presente durante la infiltración. Así que formarte al máximo es fundamental. Es lo único que va a hacerte discernir sobre lo que tienes que hacer. Cómo tienes que comportarte cuando estés solo y tengas que tomar decisiones límite en un segundo. Después viene el cambio estético. Raparte la cabeza y comprarte ropa e insignias para infiltrarte con los skinheads. O oscurecerte la piel y dejarte la barba durante 6 años para aparentar ser un yihadista. O muscularte y aprender a manejar una Harley Davidson para acercarte a los ángeles del infierno. Pero la apariencia es solo una parte del disfraz. También tienes que cambiar tu mente. Tienes que vivir, comer, pensar como ellos. No basta con aparentar ser un musulmán, un nazi o un motero. Tienes que ser uno de ellos. Es la única manera de que no te pillen. Cuando preparo una infiltración, transformo la casa donde voy a vivir en la casa del personaje. Cambio mi dieta, los libros que leo, la música que escucho, mi expresión corporal. Si la infiltración dura durante un breve periodo de tiempo, quizás puedas permitirte el lujo de actuar. Pero cuando se prolonga durante años, entonces tienes que ser uno de ellos 24 horas al día. Así consigues que tu historia sea creíble y puedes llegar a lugares donde ningún otro compañero ha llegado antes. El profesor les explica a sus alumnos cómo atacar a la policía, cómo golpearles, cómo reducirles y cuáles son sus puntos débiles. Bueno, segunda patada. Sí, hay que rematarlo, ¿no? La agresividad del profesor es extrema. Enseña a sus alumnos cómo acabar con un policía e incluso cómo rematarlo cuando está indefenso en el suelo. Mis reportajes han sido utilizados como pruebas en investigaciones policiales y procesos judiciales. Esto solo sucede si no formas parte del delito. A diferencia de los agentes de policía o del Centro Nacional de Inteligencia, nosotros, los periodistas, no contamos con un respaldo judicial. Así que, si estás en mitad de una infiltración y participas en un delito, vas a ser detenido y juzgado junto con el resto de objetivos de tu reportaje. Así que por esto, se vuelve fundamental meditar muy bien acerca de la identidad que vas a adoptar y después crear una historia, un pasado que haga esa identidad creíble. Para mi libro El Palestino, creé la identidad de Mohamed Abdallah, un venezolano de padres y abuelos palestinos que perdió a su mujer embarazada durante una incursión israelí en Burkin, un pequeño pueblo palestino cerca de Jenin. Esa identidad, que documenté hasta límites paranoicos tanto en Venezuela como en Palestina, justificaba que yo hablase árabe con acento latino. Justificaba mi vocación por la lucha armada contra Israel y sus aliados y también mi cercanía tanto a la resistencia palestina como a las guerrillas latinoamericanas. Me convertí en un luchador social, publicando varios artículos en docenas de periódicos árabe-venezolanos, editando una gaceta revolucionaria en árabe, euskera, francés, inglés y español, que luego repartía por las mezquitas. Incluso llegué a escribir un par de libros con temas islámicos. Por otra parte, contacté con la cadena de televisión Al Jazeera, en Caracas, para hacer creer a mis objetivos que estaba en contacto con ellos, que colaboraba con ellos, y así justificar varias entrevistas con mis objetivos. Esto enriquecía mucho
el material de vídeo para mis reportajes, ya que la cámara oculta limita mucho ese material. Los militantes combatientes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, capítulo Venezuela. Queremos expresar nuestro más profundo dolor ante la masacre de la que fue objeto las FARC en territorio de Ecuador por parte del ejército genocida del asesino presidente colombiano Álvaro Uribe. Desde 2012, el Tribunal Constitucional de nuestro país declaró ilegal el uso de la grabación de cámara oculta en los reportajes de investigación. Así que, desde entonces, ya no sirve para nuestros reportajes. Cuando llega el momento de tomar contacto con esos grupos, lo primero que haces es identificar el objetivo más vulnerable. Sientes la tentación de alejarte del más corpulento, pero no siempre el más fuerte es el más peligroso. Su forma de hablar, su expresión corporal, su forma de moverse. Tienes que aprender a identificar cada uno de tus objetivos y su utilidad. Este formato periodístico implica intimar con delincuentes de todo tipo, terroristas, asesinos, nazis, traficantes. Yo he tenido la oportunidad de grabar a personajes considerados por la policía y por los expertos como auténticos monstruos, aunque yo no comparto esa etiqueta tan simplista. Solo conviviendo con esas personas tienes una perspectiva más cercana y directa que te permite comprender por qué hacen, lo que no significa que lo justifiques. Esto es fundamental a la hora de escribir tus libros y que tu mensaje les llegue. Muchos de ellos, al verse retratados en tu relato, sin juicios y sin reproches, ven lo absurdo de su violencia. He recibido un montón de mensajes de nazis, puteros y de aspirantes a terroristas que han dejado ese mundo tras leer mis libros. También sucede que con frecuencia descubres que muchas de las cosas aprendidas durante tu periodo de formación son falsas o simplemente exageraciones o pura desinformación insertada en los medios con fines políticos. Y resulta que muchos de estos terribles asesinos, delincuentes o terroristas al final no lo son tanto como mi amigo Abu Sufian, considerado como jefe de Al-Qaeda en España y detenido junto con otros 80 musulmanes en la mezquita de Málaga, en La Unión. Tras años de un calvario inenarrable, al final fue absuelto por la Audiencia Nacional. Yo asistí al juicio. O Ayman Abu Aita, líder de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Tras una comida con su mujer y sus hijos, le pregunté si me acompañaba a la mezquita. Y el tío se quedó mirándome con cara de extrañado y me dijo: ¿mezquita? ¿Qué mezquita? Pero si yo soy cristiano. Sí, así descubrí que muchos de los líderes palestinos ni siquiera son musulmanes. De hecho, muchos de ellos son ateos. Relacionar la resistencia palestina con el terrorismo yihadista no es más que un arma política. Además de la desinformación intencionada, hay otro problema. Hoy en día, el periodismo adolece de un uso excesivo de fuentes abiertas. Muchos colegas, acomodados por el acceso a Internet, limitan sus fuentes de información a Google y a Wikipedia, lo que hace que una mentira se reproduzca una y otra vez, en webs, en blogs, en periódicos digitales, incluso en libros. Al seguir estas pistas falsas que solo identificamos como tales durante nuestra infiltración, perdemos tiempo y dinero y ponemos en riesgo nuestra investigación y nuestras vidas. Esta es una captura de la grabación con cámara oculta en el despacho de José Luis Roberto, en la sede de Levantina Seguridad, en Valencia. Meses después de la publicación de mi libro Diario de un Esquín, acudí a él a raíz de mi investigación sobre la trata de blancas, ya que él era el fundador de la Asociación de Empresarios de Burdeles, ANELA. Yo no tenía ni idea de que al mismo tiempo era el presidente de España 2000, un partido ultra. Y en mitad de la entrevista estaba insultando a los periodistas que los trataban como proxenetas. Y me puso el ejemplo de un tal Antonio Salas, que acababa de sacar un libro metiéndose con la extrema derecha. Pensé que me había descubierto y casi se me sale el corazón por la boca.
Otra prueba complicada sucedió entrevistando a Vladimir Ramírez, el hermano pequeño de Carlos el Chacal. Ya tenía la cámara grabando cuando Vladimir recibió una llamada de su hermano desde la prisión francesa, donde cumplía cadena perpetua por 82 asesinatos. Cuando me lo puso al teléfono, el Chacal me puso a prueba, hablándome en árabe. Si yo no hubiese estado estudiando durante años, allí mismo se hubiese descubierto mi tapadera y hubiese echado a perder toda la investigación. El amigo se va para Palestina el martes y va a estar allá. No sé si tú quisieras conversar un momento con él. Te lo paso un momento para que hable contigo. Aló. Alaikum assalam. Antes te atacar la muela nada más atacar la muela Kalilan fakat. Ana askunu alang min Yoruba walakin kalbi min Palestina. Pasar esta prueba implicaba conseguir materiales únicos de relevancia histórica. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas Vacos no tenían la experiencia, pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí, no podíamos pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco, y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Mis reportajes han tenido grandes audiencias. Mis libros han sido llevados al cine y traducidos a varios idiomas. Pero, independientemente del éxito que hayan podido tener, una de las consecuencias inevitables del periodismo encubierto son las secuelas personales, psicológicas y emocionales que te deja. También el odio de las personas que se consideran damnificadas, que en mi caso me obliga a no poder estar aquí hoy con vosotros, sino a hablaros a través de la voz de un actor. Sin embargo, merece la pena, porque infiltrarse no solo implica detenciones de criminales. Lo más importante es que consigue cambiar conciencias. Si la Fiscalía de Chiapas inicia una investigación sobre el tráfico de niñas, o un grupo de polacas, de famosas polacas, inicia una campaña en contra de la trata de blancas, a raíz de un libro tuyo, o si recibes un montón de mensajes de jóvenes que han dejado la prostitución, el terrorismo o el movimiento nazi, entonces te das cuenta de que no es solo una frase hecha, sino que es verdad, que la pluma es más fuerte que la espada y que es posible cambiar las cosas, o por lo menos merece la pena intentarlo. Muchas gracias.